Hola amigos, ¿qué opinas de los niños musulmanes que se inmolan por su fe? Como sabrás, soy médico especialista en familia y en esta ocasión te platicaré de la siempre cambiante doctrina de las transfusiones de sangre de los testigos de Jehová. La doctrina en contra de las transfusiones de sangre fue adoptada por la organización en 1950 y prohibía originalmente la vacunación y el trasplante de órganos. Ha tenido múltiples cambios a lo largo del siglo. A partir del año 2000, los testigos de Jehová pueden transfundirse pequeñas porciones de sangre. Estas porciones llegan a ser el 100% de la sangre, pero en pequeñas partecitas, no en grandes partes como un paquete globular o un paquete de glóbulos rojos. Esto me lleva al siguiente punto. Los testigos de Jehová sí usan sangre. A pesar que esta doctrina es un pilar fundamental de la organización, los testigos tienen permitido usar el 100% de la sangre, pero en partecitas pequeñas. Pero para hacer el tratamiento de un niño hemofílico se necesitan las donaciones de miles de personas. Y los testigos de Jehová no donan. ¿Se te hace justo que los testigos de Jehová obtengan sangre de gente mundana pero ellos no donen? A los testigos de Jehová que desobedecen la ley de no transfundirse sangre se les considera desasociados. Esto es lo mismo que expulsados. Los demás testigos de Jehová tienen prohibido hablarles o saludarles, dirigirles la palabra o ayudarles. ¿Te imaginas estar pasando por una enfermedad grave como el cáncer y que los que se decían tus amigos y tu familia te abandonen debido a que optaste por usar sangre? Bueno, esto hacen muchos testigos de Jehová. Si les preguntas a los testigos de Jehová te dirán que Dios nos protege contra las enfermedades que se pueden transmitir por medio de las transfusiones de sangre. Por esto, con los avances médicos ha ido disminuyendo muchísimo. De hecho, si llegas a necesitar sangre, quiere decir que estás pasando por un momento muy difícil y en general el riesgo de morirte es mayor que el riesgo de contraer alguna enfermedad. La sangre, como todo en medicina, tiene sus indicaciones específicas. No se usa nomás porque sí, y no se usa solo por llevarte la contraria. Además, los testigos de Jehová tienen un mito de que existen muchísimos sustitutos de sangre. De hecho, los sustitutos de sangre completa no existen, y los sustitutos de eritrocitos o glóbulos rojos apenas están en fase de experimentación. Todo lo que conoces como alternativas a la sangre son medicamentos o soluciones que ayudan un poco en el momento de presentar una urgencia que necesite sangre. Usualmente los médicos primero intentarán reanimarte por medio de soluciones. Esas son las famosísimas soluciones salina, Ringer, lactato, etcétera, etcétera. Y por ahí entra también la albúmina. Por estas soluciones solamente te expanden el volumen, pero no te reponen los eritrocitos, que son los encargados de llevar el oxígeno a todo el cuerpo. Y sin el oxígeno, te mueres. Otro tratamiento famoso entre los testigos es la eritropoyetina. Esa es una hormona que te ayuda a aumentar los niveles de hemoglobina en la sangre, pero tarda semanas en hacer efecto y no te sirve, por ejemplo, en un accidente. De igual forma, la técnica de hemodilución te sirve para algunos casos específicos, pero si ya de por sí tu cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos, no puedes usar esta técnica. También existen unos aparatos que ayudan a estar acumulando la sangre que se va perdiendo en las cirugías, pero estos aparatos no están disponibles en todos lados y en América Latina son costosos de usar. Y absolutamente todas las alternativas que tenemos a la sangre tienen sus propios riesgos, de manera que no existe una alternativa sin riesgos para usar sangre. Los testigos tienen otro mito que dice que no te mueres por no usar sangre, pero ten en cuenta que una fractura de pelvis o de fémur o en un parto complicado te desangras en minutos. No hay ninguna opción que se pueda usar cuando estás sangrando litros y litros de sangre, más que la sangre. Ten en cuenta que los médicos hicimos un juramento para ayudar a las personas y no es nuestra intención que te mueras o que tus hijos se mueran. Y si un médico te dice que necesitas sangre es que probablemente necesites sangre y quiere lo mejor para ti. Las mujeres testigos embarazadas que tienen la mala suerte de contraer leucemia deciden no continuar el tratamiento, porque generalmente los tratamientos para la leucemia en el embarazo implican el uso de sangre y deciden literalmente morirse. No solo ella, sino también su bebé. Y esto es muy triste porque algunas leucemias en el embarazo tienen una tasa de remisión desde el 75 al 100%, es decir, se dejan morir. Los testigos de Jehová se basan en unos puntos bíblicos para sostener su doctrina. En Génesis 9, Dios dijo a la humanidad que solo carne con su alma, su sangre, no deben comer. El judaísmo desde la antigüedad hasta el día de hoy entiende que este texto significa que no debes de comer animales que estén todavía vivos, es decir, que tienes que matarlos antes de comértelos. Esto con tal de evitar el sufrimiento innecesario de los animales. Me llama la atención que aún las ramas más ortodoxas y más apegadas a la ley del judaísmo no consideran las transfusiones de sangre como una transgresión de la ley. Pikuah Nefesh es un principio judío que Jesús citó en Mateo 12 y significa que preservar una vida es más importante que cualquier otra ley de la Torá, con la excepción de la blasfemia contra Dios. Dicho de otra forma, puedes violar cualquiera de las leyes de la Torá si hay una vida en peligro, porque es más importante respetar esa vida que las leyes. La ley de Moisés en Levítico prohibía a los israelitas comer sangre, bajo pena de muerte. Esta misma pena se aplicaba a los que trabajaban en sábado, pero Jesucristo marcó la pauta para sus seguidores, para que entendieran lo que significaban estas leyes. Él hizo milagros y ayudó a la gente en sábado, violando directamente la ley del sábado. Muchos judíos lo acusaron y lo creían merecedor de la muerte. Él les dijo a todos estos hipócritas que ponían la ley sobre el sufrimiento humano, que no habían entendido que quería misericordia y no sacrificio.
La ley tiene que ser sopesada con el amor que él predicó. De hecho, él mismo dijo que nada que entra por la boca contamina al hombre. ¿Te acuerdas? El Concilio de Jerusalén en el primer siglo mandó a todos los cristianos que se abstuvieran de sangre, de cosas sacrificadas a ídolos, de lo estrangulado y de la fornicación. Los testigos entienden que esta prohibición se extiende hasta nuestros días. En aquella época se acostumbraba a sacrificar animales a dioses paganos, y esa carne se veía como carne sacrificada a los ídolos. Y en el Concilio de Jerusalén se les ordenó a los cristianos que no comieran carne sacrificada a los ídolos. Sin embargo, poco tiempo después, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10 que todo lo que hay en la carnicería puedes comer, incluso la carne sacrificada a los ídolos, mientras no seas causa de tropiezo a los demás. Como dice la Enciclopedia Católica, esta prohibición del Concilio de Jerusalén fue dada para que los cristianos judíos no tuvieran problemas con los cristianos gentiles o no judíos. De hecho, si lees el relato, Santiago mismo dice que esta es la causa por la que se dijo eso. Cuando Jerusalén fue destruida, todas estas prohibiciones de la ley de Moisés ya no fueron necesarias para la iglesia cristiana. Después de esto, de estas 4 cosas, la fornicación se sigue viendo como un pecado grave. Algunos testigos citan a Tertuliano para decir que la iglesia primitiva siguió sin consumir sangre los siglos posteriores, pero se les olvida decirte que la misma organización considera a los padres de la iglesia del siglo II como apóstatas del cristianismo, y también se les olvida decirte que los padres de la iglesia tenían ideas contrarias totalmente uno del otro, de manera que lo que enseñaba uno no era aplicable en todas las iglesias cristianas. Los testigos consideran que el transfundirse sangre es lo mismo que comer sangre. Si fuera este el caso, el recibir un trasplante de riñón sería lo mismo que el canibalismo, sería lo mismo que comerte un riñón. Estoy seguro que no compartes esa opinión, ¿verdad? Los testigos creen que al no ponerse sangre están respetando la santidad de la vida, pero ¿crees que estás respetando lo santo de la vida al dejarte morir? Te hacen pensar que Dios está sediento de sacrificios humanos, incluso de niños, cuando el Dios de la Biblia específicamente dijo en Jeremías que él no había pedido sacrificios de niños y que eso nunca había subido a su corazón. ¿Te das cuenta de la mala imagen que le dan a Dios los testigos de Jehová? Muchos médicos sinceros piensan que se debe respetar la opinión de los testigos de Jehová, con tal de respetar el principio de autonomía de la ética médica, pero generalmente desconoce el castigo que se aplica a los testigos de Jehová que se ponen sangre, y desconocen también la presión que sienten los testigos de Jehová al estar en los hospitales, y que vayan todos sus hermanos, incluso los pastores, a recordarles que no deben transfundirse sangre. Desconocen cómo funciona el adoctrinamiento de un culto, que hace que lo que digan los líderes es lo que se hace, y que si el cuerpo gobernante el día de mañana dijera que todos se pueden transfundir sangre, la inmensa mayoría de los testigos de Jehová no dudaría en ponerse sangre. Desconocen cómo los cultos quitan la individualidad de las personas. Muchos niños testigos han muerto por esta doctrina y no han tenido la oportunidad de crecer y salirse de la organización. 2 de cada 3 hijos de testigos se salen de la organización, pero lamentablemente si no se te da la oportunidad de crecer y salirte, eres otra víctima más de una secta. Y regreso a la pregunta que te hice al principio: ¿qué opinas de los niños musulmanes que se inmolan por sus creencias? Si tu respuesta es que eso está mal, entonces ¿por qué pensar que un niño testigo debe morir por una doctrina de su secta? Por favor, dale la oportunidad a tu hijo de crecer y decidir por sí mismo. No lo conviertas en un número más de víctimas de la secta. ¿Te imaginas si mañana el cuerpo gobernante dice que se acepta la sangre y tu hijo murió por no aceptarla? Sería otra muerte más en vano. Nos vemos.